Desde la noche se levanta a ti mi alma, oh Dios, porque tus mandamientos son luz sobre la tierra. Ok, ya está. Pues bien, si gustan ya podemos comenzar cuando tú me digas. Ya. Por favor. Vamos a hablar acerca de la fiesta de la teofanía, esta fiesta que celebramos dentro de la Iglesia Ortodoxa. Pero antes de entrar al tema, resulta fundamental hablar acerca de ciertas cosas que son necesarias en esta mentalidad que tenemos que tener como cristianos ortodoxos. Y para ello me gustaría recordar un relato del Evangelio de San Juan, del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Este encuentro es muy importante porque todos y cada uno de nosotros se tiene que ver reflejado en esta mujer. En el capítulo anterior, Jesucristo se había entrevistado con un gran fariseo, un gran maestro dentro de los judíos llamado Nicodemo. Pero en este pasaje se entrevista con una mujer samaritana. Pero esta mujer samaritana nos dará una respuesta tan importante que necesitamos hoy en día, ya que en la actualidad populan muchas sectas, cristianismos, muchas religiones que pretenden dar una respuesta, desde luego equivocada, a los seres humanos para encontrar la salvación. Y en esta mujer nosotros podemos encontrar cuál es el verdadero sentido y el objeto de la vida cristiana. Recordemos que esta misma pregunta le inquietaba a un discípulo de San Serafín llamado Motovilo. ¿Cuál era la finalidad de la vida cristiana? Y aquí esta mujer igualmente nos va a mostrar qué es lo que busca Dios. Para recordar, esta mujer es extranjera, es de Samaria. Recordemos que los samaritanos eran mal vistos por los judíos porque era una especie de un pueblo pagano mezclado con los judíos, tenían sus costumbres, pero eso realmente no es lo importante, ni tampoco el hecho de que sea mujer, aunque en aquel tiempo las mujeres no eran bien vistas en las cuestiones religiosas, no podían ser discípulas, era muy restringido su papel dentro de la vida religiosa. Pero a pesar de todo eso, esta mujer va a interpretar un momento muy importante para la vida cristiana. Y es cuando el Señor Jesucristo le muestra que Él es un hombre enviado por Dios, cuando le dice, mujer, esta agua que yo te voy a dar, ve y llama a tu marido. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Y el Señor le replica, verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no lo es. Entonces la mujer contesta, me parece, percibo que eres un profeta. Ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Nosotros adoramos en esta montaña, en este monte. Y el Señor Jesucristo le contesta, créeme mujer, que la hora viene y la hora ha llegado. Los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Esta es la inquietud que esta mujer tenía. ¿Dónde se debe de adorar a Dios? En el momento que esta mujer percibe que ese es un hombre de Dios, que es un varón de Dios, quiere sacar esta inquietud que atormentaba en su corazón, a pesar de que quizás el pueblo la rechazaba porque había tenido muchos maridos, y por eso vemos que a mediodía ella tiene que ir a sacar agua del pozo para que no fuese vista por las demás mujeres, las demás personas. Ella tiene una inquietud en su corazón, porque el mundo puede ver las obras, dice el Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, lo que el hombre tiene por bonito,
Dios lo tiene por abominable, por feo. Y esta mujer, a pesar de lo socialmente rechazada que era, tenía la pregunta correcta, la inquietud correcta. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar? Esta era la preocupación de esta mujer. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la ortodoxia muchas veces buscando otras cosas? Y Dios se vale de todo para acercarnos a Él, pero a veces nos convertimos a Cristo, nos convertimos a hijos de la iglesia buscando quizás otras cuestiones. Y algunos quieren estar en la iglesia verdadera, en la mejor. Otros quieren, porque sus familiares también son ortodoxos, otros porque una pareja se hizo ortodoxa. En fin, hay muchas razones y bastante racionales en las cuales uno quiere acercarse a Dios, cuando la razón correcta es la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Eso es lo que busca el Padre. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Evagrio el Póntico, un monje experimentado en la vida ascética en el siglo IV, decía en una de sus obras insignes: un teólogo debe de saber orar, pero el que sabe orar es un verdadero teólogo. En esto consiste la distinción entre las doctrinas occidentales cristianas y el mundo del ortodoxo, el mundo cristiano ortodoxo. El mundo cristiano ortodoxo está cimentado en la adoración, en lo liturgia, porque es en la adoración como nosotros podemos llegarnos a Dios. Recordemos que esa va a ser la finalidad de estar en alabanza celestial, cómo debemos adorar a Dios. Por eso la Iglesia Ortodoxa está llena de festividades, de momentos de alegría, que se celebran, que se conmemoran hechos importantes de la salvación. Esa es la razón de nuestra libertad como hijos de Dios, como cristianos. En una ocasión, Moisés, cuando va con el faraón y le dice: me ha mandado el Señor Dios para que dejes ir a su pueblo, Moisés le dice: deja, dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Esto es lo que le dice Moisés al faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Por eso nosotros somos redimidos, somos salvados por Cristo. En eso consiste nuestra verdadera libertad, en que nosotros podamos adorar a Dios, en que nosotros podamos adorar al Dios verdadero. Recordemos también que en Hechos de los Apóstoles que está San Pablo y Silas presos en una cárcel en Filipo. Y a medianoche ellos empiezan a entonar himnos. Y cuando entonan himnos, se rompen las cadenas y se derrumba la cárcel y salen libres. Lo que nos indica que la libertad la tenemos cuando adoramos a Dios, cuando nosotros creemos en Él, cuando estamos dispuestos a servirle, en glorificarle. Y esto es lo natural de todas las oraciones. Y vemos en los textos litúrgicos, viene la oración del sacerdote y siempre va a culminar con una doxología, una glorificación, porque a pesar de que pedimos a Dios por nuestras necesidades materiales y espirituales, la oración va a llevarnos siempre a la glorificación, a exaltar a Dios, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres el reino, el poder, la gloria, misericordioso. Eso es la finalidad de la vida cristiana, poder adorar. Y eso es lo que busca el Padre, dice el Evangelio. Bien, habiendo sentado que la Iglesia Ortodoxa es una iglesia festiva, desde la antigüedad se han fijado fiestas que conmemoraban generalmente eventos de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es en la Iglesia Madre, en la Santa Sion, en Jerusalén, donde empiezan a conmemorarse los primeros eventos del Señor: la cena mística, su bautismo, su gloriosa y redentora pasión, su ascensión a los cielos, el Pentecostés, el nacimiento de la Virgen, su dormición, y de ahí se fue extendiendo estas celebraciones por todo el orbe, por toda la iglesia cristiana de Oriente y Occidente. Y para ello, una de las primeras fiestas que están instauradas desde la iglesia primitiva es la fiesta de la Teofanía.
La fiesta de la teofanía es una de las primeras fiestas. Ya en el siglo II y III, en un documento llamado Constituciones Apostólicas, se advierte que esta fiesta ya se celebraba por todo el mundo cristiano. Era parte de las fiestas de las luces. Algunos dicen, y se cree, hay bastante evidencia, que es anterior al festejo de la Natividad. Incluso la Natividad, la circuncisión, el encuentro del Señor Jesús a los 40 días de nacido en el templo, era parte integral de esta fiesta de las luces de la teofanía. Esta fiesta es bastante importante para el mundo ortodoxo. Teofanía significa la aparición divina, o Dios se muestra, o Dios se revela, o Dios aparece. Viene de dos palabras griegas, Theos y Phanos, que significan esto. Dios se muestra. Es una fiesta bastante importante. Y vamos a conmemorar básicamente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por San Juan Bautista, el profeta y precursor. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura de este pasaje bíblico que aparece en la pantalla, por favor? Sí, Padre. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret en la región de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento en el que salía del agua, Jesús vio en el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Mateo 1:9, versículo 11. Bien, en este pasaje del Evangelio de San Marcos, que se lee precisamente en el día de la fiesta, nos menciona este evento importante. El Señor Jesús viene de Nazaret, de la región de Galilea, para ser bautizado por San Juan en el río Jordán. Este pasaje lo vemos continuamente en las iconografías religiosas, en murales, en mosaicos, y es muy importante reflexionar acerca de lo que está sucediendo en este evento. Por ello, hemos preparado humildemente una presentación donde vamos a seccionar cada elemento que interviene en este evento salvador. El primer elemento que quiero destacar es el agua. El agua es un elemento totalmente importante para la vida, útil para nuestra subsistencia. La necesitamos para vivir. Con el agua se da la vida, florecen el, el, los árboles, las hojas, las flores. El agua es vida, dicen muchos. La primera mención que aparece la palabra agua en la Sagrada Escritura es en el relato del libro del Génesis, cuando señala que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y después vemos, conforme a los días que se va creando en el quinto día, que Dios dice, salgan de las aguas almas vivientes. Y nos damos cuenta que es en el agua donde surge la vida. Por eso esta actividad del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con el agua, porque el agua va a ser dadora de vida, porque tiene la operación del Espíritu Santo en dar vida. También el agua no solamente visto como un elemento de vida en la época de Noé, en este cataclismo universal del gran diluvio, un elemento de destrucción, que podemos verlo como una purificación de la tierra, que ya estaba corrompida, porque había visto Dios que todos los hombres habían corrompido, y que tuvo que encargarle a su siervo Noé, que era íntegro y que caminaba en él, hiciera esta arca para que pueda preservar a los animales y a sus 3 hijos con sus 3 esposas y a su esposa de Noé. 8 personas en total. Es un elemento muy importante tener en cuenta este número 8, que después lo vamos a retomar. Y el mundo sufrió esta purificación en Noé. También viendo lo del agua, podemos recordar que
era un elemento común para el servicio del templo judío. El sumo sacerdote y los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo de la casa de reunión, el tabernáculo de reunión donde se celebraba a Dios en el desierto, se tenían que lavar las manos. Y así lo dirá muchas veces los salmos. ¿Quién subirá al monte del Señor? El de limpias manos y limpio de corazón. Eh, este hecho de limpiarse era para que la gente entendiera, los hombres entendiéramos que tenemos que purificarnos cuando nos encontremos con Dios, que purifiquemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón. Por eso estaba este elemento o agua en el servicio litúrgico judío. También existían abluciones o baños rituales en el mundo judío. De hecho, en la época del Señor Jesucristo, una secta judía llamada de los esenios, una facción vivió en el desierto de Qumran. Ahí fundaron unos tipos monasterios comunes con familias y también con célibes, donde practicaban distintos baños en tébilas. Era como una costumbre común que estaba desde la ley de Moisés, pero que los esenios la habían practicado un poco más, esto lo de las purificaciones. Entonces son elementos que existían en el ambiente religioso del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Por eso este elemento agua va a ser importante para la vida cristiana, porque desde el origen tiene un significado profundo y muy espiritual. Es en el agua donde generalmente aparecen teofanías. Recordemos un pasaje en el Antiguo Testamento cuando una sierva de Sara, esposa de Abraham, Agar la egipcia, huye de Abraham y se sitúa junto a un pozo y ahí se le aparece el ángel del Señor. De igual manera, en la época de los jueces con Gedeón, cerca de un pozo, se aparece el Señor. Pues será un elemento siempre, en el mismo Señor Jesucristo con la samaritana, junto a un pozo, Dios se manifestará para mostrarnos que Él es ese oasis que necesitamos, que Él es la vida y que Él es nuestro sustento. Pues bien, en la fiesta del bautismo del Señor Jesucristo fueron aguas especiales. ¿En qué me refiero especiales? No me refiero a su composición química, sino a la ubicación geográfica. El, el lugar donde el Señor Jesucristo fue bautizado fue en el río Jordán. El río Jordán tiene una historia muy importante en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, porque era la frontera natural para entrar del desierto a la tierra prometida. Será Josué, hijo de Nun, Joshua, son Nun, quien va a introducir al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y vemos en el relato bíblico que cuando los sacerdotes pasan por el río Jordán con el arca de la alianza, el río Jordán se abre, así como se abrió en su momento el mar rojo con la vara de Moisés. Entonces, aquí fue un momento en que entendemos cómo Josué, que en hebreo se escribe igual que Jesucristo, Yehoshua. Yehoshua es el mismo nombre hebreo para Josué, para Joshua y para Yeshua. Es el mismo nombre en hebreo. Será Yehoshua ben Nun quien va a introducir al pueblo de Israel. Y es muy importante ver cómo será a través del río Jordán, por lo cual uno va a entrar a la tierra prometida. Por ello, en el río Jordán nosotros entramos a una tierra prometida, pero no la tierra como se llama física, sino la heredad que Dios nos da, que es el paraíso perdido. Es a través del Jordán, del bautismo del Jordán en el Señor, en el cual nosotros entramos nuevamente a ser ciudadanos del paraíso, de donde fueron arrojados a Adán y Eva. Otro momento importante en el río Jordán fue cuando el profeta Elías es arrebatado y es transportado al cielo en un carruaje de fuego y se despide de su discípulo, el profeta Eliseo. Igualmente, este suceso aconteció en el río Jordán, para que entendamos que también es en el Jordán, es en las aguas del Jordán, donde nosotros somos elevados hacia lo alto,
hacia el cielo, donde somos purificados. Otro pasaje igual es cuando el profeta Eliseo sana a un siervo en el río Jordán, a un leproso que lo manda a lavar. En fin, es este río Jordán muy importante para la historia de la salvación, porque es en este lugar donde Dios obra maravillas a su pueblo. Y es muy importante ver que el río Jordán se encuentra en medio del desierto de Judea. Está todo el desierto de Judea y un río va cruzando en medio de este desierto. Y este es el desierto del Jordán, cerca del oasis de Jericó. Otro elemento que podemos destacar en el icono de la teofanía, del bautismo del Señor Jesucristo, es una simbología a una cueva, a una gruta. eh, y esto nos va a recordar con cierta similitud al nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, en la gruta de Belén, y a la gruta del sepulcro del Gólgota, cerca del Gólgota, donde se da la resurrección del Señor Jesucristo. De igual manera, el bautismo tendrá, Señor Jesús, está en medio como del río, pero que tiene una forma, una analogía de una cueva, porque es una alusión a la muerte y resurrección. El bautismo es una prefiguración de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Este mismo elemento lo tenemos en la Natividad, donde el Señor Jesucristo como niño aparece en medio de la gruta, de esta gruta, donde aparece en un sepulcro en el icono de la Natividad, con vendas, para mostrarnos nuevamente este misterio, prefigurado de su muerte y de su resurrección al tercer día. ¿Por qué? Porque así lo dirá la profecía: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. La tierra que estaba en tinieblas vio una gran luz. Porque es en el bautismo donde el mundo se ilumina. Es en el bautismo donde se acaba la oscuridad. Es en el bautismo donde Dios se muestra a los hombres. Es la primera vez que aparece la Santísima Trinidad, la voz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, desde el Nuevo Testamento, en la epístola de los Hebreos y también en San Pedro, el bautismo recibe un nombre llamado iluminación, y este nombre será adoptado desde la iglesia primitiva para referirse al bautizo, la iluminación, por cual somos iluminados. Las personas antes se ponían su esticario blanco cuando eran bautizados, en la iglesia primitiva, y se le daba su vela. Estos ritos se conservan actualmente dentro de la iglesia ortodoxa, porque nosotros hemos pasado de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Lo dirá San Pablo, que aquel que participa del bautismo participa de su muerte también, que seamos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, dice el apóstol San Pablo. Por eso, en el icono del bautismo, tiene esta forma de cueva, este lugar, en una cueva donde está la oscuridad. Más adelante vamos a ver igual una parte muy breve acerca del mal que está en la oscuridad y que el bautismo ha venido a vencer a las fuerzas adversas que están en el mar. En la Sagrada Escritura, el mar simbolizará de alguna manera la muerte. Dirá el Apocalipsis: el Hades y el mar entregaron a sus muertos. En las profundidades del abismo, dirá Jonás el profeta cuando es llevado hasta el final del mar. Las olas de muerte me han anegado, dice el profeta Jonás. Por ello, Jesucristo viene nuevamente a esta cueva, por así decirlo, del bautismo, para iluminar al mundo. Es lo que los escritores de iconos pretenden mostrar.
Otro elemento destacable del icono del bautismo es acerca de la creación y la adoración. ¿En qué sentido? Pues bien, aquí podemos ver a un serafín, este ser angelical de primer rango. Recordemos que hay 9 clases de ángeles, de potestades celestiales, de 3 coros cada uno. Tenemos a los tronos, a los querubines, a los serafines, tenemos a los principados, a las potestades, a las virtudes, a las dominaciones, a los arcángeles y a los ángeles. Pues bien, los ángeles más cercanos a Dios son los querubines, los serafines y los tronos, que se dedican generalmente a la alabanza a Dios. La palabra en hebreo se dice seraf, significa flameante, ardiente, quemante, hace una alusión al fuego. Y así se llaman los serafines, que son los ardientes, los llameantes. ¿Por qué? Porque estos seres están purificados, están muy cerca simbólicamente de la divinidad. Son seres dedicados a la alabanza divina. Recordemos que en el profeta Isaías ellos entonan el trisagio, el santo, 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 Señor Sabaoth. La tierra está llena de tu gloria. Entonces, en este elemento del serafín, ¿en qué podemos encontrarlo en el icono del bautismo? Es importante verlo. ¿Saben por qué? Nos damos cuenta lo peculiar que tienen los iconos ortodoxos. Vemos cómo el mundo es diferente, parece distorsionado de alguna manera, pero no lo es así. Las figuras tienen forma como de llamas y serpenteantes. Y vemos los pastos y las hojas están así como si fueran flamas, que están quemantes. Y las montañas igual están así como que moviéndose para arriba. Y esto nos indica que la creación tiene una vocación de adorar a Dios, tiene una vocación de adorar a Dios. Por eso, en el mundo transfigurado, en el mundo renovado, en la nueva creación, el mundo ha vuelto a nacer y el mundo es percibible cómo se adora a Dios. Y para ello me permito leerles un fragmento muy pequeño del peregrino ruso que cuando llega a la oración del corazón, él dice unas palabras muy, muy bonitas. Dice, árboles, hierbas, tierra, aire, luz. Todas estas cosas me dicen que existen para el hombre, que para el hombre dan testimonio de Dios. Todas oraban, todas cantaban la gloria de Dios. Y es lo que los santos pueden ver, cómo el mundo está adorando a Dios. De hecho, en los salmos del Aleluya, los últimos salmos, el 147, 148, 149, 150, decimos que toda la creación alaba a Dios, alaba el sol y luna, nubes, vientos, aguas, montañas, estrellas, etcétera. Toda la creación alaba a Dios. Por eso en la iconografía aparece este elemento como de que están flameantes. Y es porque en el bautismo toda la creación se ha renovado con Jesucristo. Si en la época de Noé este evento de cataclismo universal destruyó la vida en la tierra, con este evento del bautismo de Cristo inicia la redención de la materia, inicia la transfiguración del cosmos, del mundo. Todo se llena de luz nuevamente porque se abren los cielos, dice la escritura, se rasgan los cielos, se ocupa esta palabra en griego de romperse los cielos y se aparece la Trinidad, la voz del Padre y desciende el Espíritu Santo. Todo empieza a renovarse como en el principio y nuevamente el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas y todo en Cristo, todo nuevamente es renovado otra vez en el bautismo. Por ello, la iluminación, el bautismo, es algo que va a cambiar a todos nosotros, nos va a dar un corazón nuevo, como dice el profeta, ya no uno de piedra, sino uno de carne, un corazón que pueda amar, un corazón que pueda alabar, un corazón que esté dispuesto a encontrarse con Dios.
Esto es lo que Dios nos ofrece a todos nosotros. Y lo que comentábamos, el mal ha sido vencido. Eh, es importante ver cómo en el bautismo Cristo vence a las fuerzas del mal. Vemos que estos seres maléficos se encuentran a la altura de los pies de Cristo porque son sus enemigos y ha venido a pisarlos. De hecho, hace referencia a algunos salmos que dicen que el Señor aplasta la cabeza de la serpiente, del leviatán, de los dragones, según la Septuaginta, a la muerte. Cristo vino a vencer a la muerte. Y de hecho, cuando en el ritual del bautismo ortodoxo lo preceden los exorcismos, el bautismo, y también se exorciza el agua, porque Jesucristo ha venido a santificar la materia y, y le ha venido a dar su verdadero valor. En el bautismo el demonio es derrotado porque el hombre ha muerto para sí, para nacer para Dios. Ha sido derrotado porque el arrepentimiento que tenemos que tener en esta nueva vida. Y ha sido derrotado porque nosotros somos constituidos como hijo de Dios y hemos renunciado a él. Y es el ritual. Renuncias a Satanás, a todas sus obras, a toda su gloria, a todo su orgullo, y contesta a la gente, sí, renuncio. Eso implica el bautismo de un renunciamiento al mundo, un renunciamiento al viejo estilo de nuestra vida, a esa vida, como dice San Pablo, en la carne. Haced morir en nosotros los deseos de la carne, dice el apóstol. En otra parte dice San Pablo también, si han resucitado con Cristo, buscad las cosas que están allá arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Eso implica que en el bautismo nosotros nos hemos comprometido a vivir la vida divina, a ser hijos de Dios, herederos de la promesa, a ser soldados de Cristo. Así lo dirán las oraciones del servicio litúrgico. Y te pedimos por este recién soldado de Cristo que ha sido sellado. El bautismo nos hace soldados de Cristo para una batalla, no solamente para actuar de una forma pasiva, sino que aquel que ha sido bautizado se convierte en un exorcista del demonio en el mundo. Todo bautizado debe de exorcizar al demonio. ¿En qué sentido? En el sentido de predicar el Evangelio y de mostrar la luz de su vida a todos los hombres. Por eso esta vocación de aplastar la serpiente, de destruir al mal, es, es una misión que tenemos todos nosotros. Lo dirá continuamente el Señor Jesucristo en el Evangelio. Les ha dado poder para hollar a las fuerzas del mal, a los escorpiones, a las serpientes, y no los van a dañar, para echar autoridad para echar fuera espíritus impuros. Y eso es lo que vamos a ver continuamente en el Evangelio, sobre todo en San Marcos, que aparecen más posesiones demoníacas y vemos cómo se confronta a Cristo a las fuerzas del mal. Y no por casualidad, el Evangelio de San Marcos inicia en el bautismo de Jesucristo, para que entendamos que como consecuencia natural del bautismo es atacar las fuerzas del mal. El, el juicio. Pues bien, hay un pasaje muy importante que dice en el Evangelio, precisamente en este marco del bautismo, que dice el bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Eh, este elemento es muy importante. ¿Y por qué aparece aquí en la iconografía? Dirá San Irineo de León, comenta en su obra, un relato del Antiguo Testamento donde está el profeta Eliseo, discípulo del profeta Elías, que está con sus discípulos talando unos árboles con un hacha. Y en una de esas, a uno de sus discípulos se le cae el hacha al agua y están preocupados. Ching, esta hacha era prestada, ¿qué vamos a hacer? Este padre Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo va y toma un trozo de madera y lo avienta al agua. Y cuando avienta al agua, se levanta
el hacha este es un milagro que acontece en la época del profeta Eliseo. San Ireneo referirá, eso significa, esa hacha es el juicio. Y cuando Cristo, en este tronco de madera, que significa su muerte en la cruz, es arrojado, es a la muerte, viene el juicio para el mundo. Y así lo dirá el Señor Jesucristo en el Evangelio. Este, ahora vendrá el juicio para los que, para aquellos que no creen, para los que no quisieron, para los que no quisieron creer. Igual dice, el que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea ya ha sido condenado. Y lo repite nuevamente también San Juan, el evangelista, en su relato, que ha venido juicio al mundo, porque los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Por ello, en el bautismo, uno es un juicio que tenemos, aceptar o no aceptar a Dios, en morir en Él o no, aceptar su muerte y su resurrección o negarla para el mundo. El mundo de ahora vive un mundo, por una parte unos viven, dice el padre Schmemann, que unos viven este mundo con un desprecio diciendo que hay que esperar al siglo venidero y otros dicen que viven este mundo como si no fuera uno el siglo venidero y que esa es una actitud incorrecta de los cristianos, que tienen algunos cristianos. Y el verdadero cristianismo es amar este mundo, amar esta creación, amar esta vida y también esperar la venidera donde todo estará hecho en plenitud y será recreado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros cristianos no es, no es temer a la muerte, pero tampoco desearla, porque la muerte siempre será un suceso trágico a los ojos de Dios. Porque cuando muere su amigo Lázaro, Cristo no dio un discurso emotivo, Cristo lloró, lo que nos muestra que Él es su enemigo, el enemigo que es la muerte. Y a esto ha venido el bautismo, para dar muerte a la muerte, para dar muerte al pecado. Y ese es el juicio que tenemos que tener todos nosotros. Creer o no, unirnos a Dios o no. Y así lo dirá el rito del bautismo. ¿Quieres unirte a Cristo? Sí, quiero unirme a Cristo. Eso es el deseo que tenemos que tener los cristianos, querer unirnos a Dios. Y aquí es donde viene este tema tan popular que conocemos en los ortodoxos, que es la teosis, que es la deificación, el querer unirnos a Él, en ser Dios, en el verdadero Dios. Este es el juicio que nosotros, que el mundo ha sido dado. ¿Lo aceptamos o le negamos? Y en la cruz ortodoxa aparecerá en el peldaño uno arriba y otro abajo. Unos se salvarán, otros se condenarán. Y por eso tendrá forma como de balanza, de unos se salvan y otros se condenan. Y la balanza es símbolo de justicia. Por eso el juicio es la cruz de Cristo. Está prefigurada en el bautismo. Por ello, en algunos iconos, Cristo pisará unas tablas de madera, porque así como Noé salvó al viejo mundo con madera y clavos y construyó el arca, así también Cristo salva al mundo con madera y clavos de su propia cruz. Otro personaje importante de la salvación que aparece en este evento es, sin lugar a dudas, San Juan Bautista. Lo conmemoramos como profeta, precursor y bautista. Pues bien, en las profecías del Antiguo Testamento, en Malaquías, hay una profecía que dice, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti para que me prepare mi camino. Por eso en la iconografía Juan Bautista aparecerá con alas, porque la palabra en hebreo malach significa mensajero y se traduce como ángelos en griego, que también significa mensajero. Por eso Juan es el ángel que viene como precursor a Dios delante de él, anunciando la salvación,
Es muy importante esto que nos enseña Juan. Un dato que a veces nos pasa por desapercibido o no le ponemos mucha atención es que finalmente San Juan Bautista es de linaje sacerdotal. Su padre es el justo Zacarías y Santa Elizabeth. El profeta Juan está haciendo un labor sacerdotal en todo esto, un verdadero sacerdocio lo que está realizando el precursor. Y como él nos responde, ¿eres tú el Cristo? No lo soy. ¿Eres tú Elías? No, no lo soy. ¿Quién eres? Y él contesta, soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Esta es la profecía del profeta Isaías, donde menciona la llegada de Dios y será Juan Bautista que tenga que anunciar la llegada del Mesías, del Cristo prometido al pueblo de Israel, al Redentor del mundo. Porque le dicen, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías? Él dice, yo bautizo con agua al arrepentimiento, pero en medio de ustedes está uno que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y este mensaje de Juan Bautista es un mensaje actual que todos tenemos que tener, y es el arrepentimiento, la metania. La palabra metania en griego viene de dos palabras, meta y mía, que cuando meta significa más allá, pero cuando está junta la palabra meta, esta preposición griega con la palabra nia, como, no sé, un recuerdo de noia, como una y viene paranoia, noia, metania, significa cambio, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de percepción intelectual, es el ojo del alma, es el interior de nuestro ser. Lo que nos invita el Bautista es a transformarnos desde lo interior, abrir estos ojos espirituales para poder ver a Dios. Y cuando nosotros vemos a Dios, su amor, su grandeza, su compasión, es entonces cuando nosotros nos vemos diminutos, frágiles, pecadores, insignificantes. Y es cuando viene este arrepentimiento. Esto mismo le pasó a Santa María Egipciaca cuando pretendió entrar a la Basílica de la Resurrección del Santo Sepulcro en Jerusalén. Ella, mujer pecadora, no puede cruzar el umbral del templo y se da cuenta que es pecadora. Y empieza toda esta vida de arrepentimiento, de ascetismo, de santificación. Por ello, el arrepentimiento no solamente inflige una idea de tristeza o de dolor, no necesariamente el arrepentimiento tiene que ser triste. El arrepentimiento debe de traernos paz a nuestra vida, no un suplicio. La cuestión es que cuando San Jerónimo traduce el texto griego metania al latín, lo traduce como penitencia. Y la palabra penitencia viene de pena, y pena tiene asociada la idea de castigo, de dolor, de sanción. Por eso el arrepentimiento, la penitencia en Occidente es entendida de esta manera, pero en el mundo ortodoxo la metania, el arrepentimiento significa abrir los ojos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros cuando aceptamos esta bancarrota, aceptamos esta pobreza espiritual, podemos ver claramente las cosas. Dice el propio apóstol que ahora vemos oscuramente, enigmáticamente, como en un espejo. El arrepentimiento es el que nos abre nuestra alma y nos permite darnos cuenta qué hay dentro de nuestros corazones y también encontrarnos con Dios. Y este es el mensaje que el Bautista viene proclamando: arrepentíos, metanite, porque el reino de los cielos está cerca, ha llegado, está aquí. Por eso tenemos que arrepentirnos, por eso tenemos que transformarnos, abrir bien los ojos, porque ha llegado Cristo a nuestra vida, ha venido el Salvador.
eso es lo que pretendía el Juan Bautista como prototipo, como un tipo del profeta Elías que va a venir en la segunda venida de Cristo, como enseña la santa tradición. Así lo enseñará San Irineo, San Justino, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, que tendrá que venir en el segundo advenimiento nuevamente el profeta Elías. Sin embargo, en este primer advenimiento, en la carne del Señor Jesucristo, en su primer advenimiento, el que le precede es Juan Bautista como tipo del profeta Elías. Por eso dice en el libro del profeta Malaquías también al final, he aquí yo envío a Elías, de mi siervo, para que prepare, ¿cómo se llama? A los corazones, de los padres hacia los hijos. Y eso es importante nuevamente, porque tiene que preparar al pueblo para que esté bien dispuesto para que la gente reciba a Cristo. En la época de Jesús, el mensaje del Bautista ayudó a todo mundo para que recibieran a Cristo, a un pueblo muy dispuesto. Él fue, dice Jesús, era la luz que brilló en la tiniebla y ustedes se alegraron, pero solamente, como dice San Juan al inicio, Él no era la luz, Él vino a dar testimonio de la luz verdadera que viene a este mundo. Esa luz verdadera es Jesucristo. Por ello, Juan Bautista vive en el desierto, esperando el momento del advenimiento de Cristo. La santa tradición en los evangelios apócrifos podemos leer que cuando Herodes manda a perseguir al niño Jesús, manda matar a todos los niños de 2 años hacia abajo de la región de Jerusalén y de Belén. Recordemos que 6 meses antes había nacido también Juan el Bautista. Por lo tanto, también él fue perseguido. Y dice los evangelios apócrifos que su padre fue asesinado por Herodes, su padre, el sacerdote Zacarías, y que él y su madre, Santa Elizabeth, fueron comidos por una montaña para esconderlos de Herodes. Y de ahí ya se pierde qué sucede con el rastro de Juan el Bautista. Recordemos que su madre y su padre ya eran hombres ancianos, entrados en días. Al poco tiempo habrá muerto su madre. Y dice el Evangelio, y Juan se fue a vivir al desierto y vestía con piel de camello sin un cinturón en su lomo. Y su alimento era miel silvestre y langosta. Algunos creen que él conoció a esta secta de los exenios, pero esas son conjeturas que podemos tener. Lo importante es que el Bautista va a cumplir la profecía, va a anunciar el cumplimiento de la profecía que aparece en Isaías, que dice que se alegrará el desierto, y en otra parte que fluirán agua en el lodazal y en los secos fluirán manantiales en el desierto y que la gente irá a beber estas aguas en el desierto. Por ello, es en el desierto donde sucede esta batalla, en la batalla, y cada uno tiene que vivir ese desierto. Cuando nos adentramos a nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestra vida, qué hemos hecho, cómo hemos vivido, cuáles son nuestros temores, y quedarnos nosotros solos, dice el Señor Jesús. Cuando tú ores, entra en tu aposento, allí en lo secreto, nuestro aposento, nuestro corazón, en nuestro interior. Es como tenemos que examinar hacia adentro. Y es donde tenemos que recordar la palabra del Bautista diciendo arrepentido. Cuando meditamos en nuestro interior, en el desierto de nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. Entonces abrimos los ojos y aparecerá Cristo y nos iluminará a todos. Este es el mensaje del Bautista. Y bien, el punto central de esta fiesta es, desde luego, la aparición de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento ya había algunas señales acerca del dogma de la Trinidad, pero no era claro, porque recordemos que aún estaba el velo sobre los ojos que habla Moisés y habla San Pablo. Cuando es quitado este velo por Cristo, se ve claramente todo. Y el dogma de la Trinidad, que había sido prefigurado en el Antiguo Testamento, ya aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Esta fecha del bautismo es importante, mucho más que la Navidad. En la Navidad nació el niño Jesús y solamente unos poquitos hombres, es decir, los pastores, le adoraron.
le adoran y bajan las huestes del cielo y cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero en el bautismo de Cristo, Cristo se aparece a todos los hombres. Para cumplir la profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios y me ha mandado a predicar las buenas noticias a los pobres en espíritu, a quebrantar a los quebrantados de corazón, a sanarlos, a predicar el año de la libertad a los cautivos. Es en el bautismo donde se aparece Dios para salvar para todo el mundo, a cumplir la obra. Aquí ya nos aparecen ángeles, aparece la misma voz del Padre, el mismísimo Espíritu Santo, señalando y reposando sobre el Hijo. Y el Padre habla, este es mi Hijo, el amado, con el cual tengo complacencia, con el cual estoy muy contento. La palabra que se ocupa en el término del Nuevo Testamento es evdokeo, que significa complacer. Con él está complacido, está contento. El padre se alegra al ver a su hijo cumpliendo su voluntad de bautizarse. Juan Bautista no quería, le dice, no, ¿cómo te pones a mí? Tú me tienes que bautizar a mí. Y el Señor le contesta, permítelo para que cumplamos toda justicia. ¿Y cuál es esa justicia? La justicia de Dios, que consiste en salvar a los hombres. No porque el Señor Jesús tuviera necesidad del bautismo, Él es santo, Él es Dios, Él no requiere ser bautizado por nadie. Él se bautiza para santificar las aguas, para que en las aguas todos nos salvemos. Se bautiza en un ejemplo de humildad, para representarnos a todos nosotros y acudir también a las aguas y ser discípulos suyos. Por ello, en esta fiesta es la primera vez que la Trinidad se muestra, se revela. El dogma de los dogmas aparece en la iglesia. Creo que Dios se muestra por fin a los hombres. Ya no manda profetas, ya no manda ángeles, ya no manda visiones, ya no manda sueños. Se aparece el Hijo de Dios. Desciende el Espíritu Santo y se manifiesta el Padre con su voz. Y el Espíritu Santo toma esta forma de paloma, muy significativa, dirán los santos padres, haciendo un recuerdo de los días de Noé en el arca, cuando después del diluvio manda a la paloma para buscar si ya había cesado, las aguas habían descendido. Y la última paloma no regresa nunca al arca. Los padres de la iglesia enseñan que esta paloma, simbólicamente, el Espíritu Santo toma esta forma porque significa que no se encontró ningún lugar digno en la tierra donde reposar la paloma hasta que Cristo viene, porque Cristo es la verdadera salvación, es la verdadera recreación, es la verdadera salvación. Por eso baja en forma de paloma, para decirnos, por fin, ahora sí, se acabó la muerte. Ahora sí ha llegado la plenitud de recrear todo. Por eso hace este guiño el Espíritu Santo para que pueda entenderlo. Este es el verdadero Noé que tendrá la verdadera arca, le va a salvar a todos los pecadores, chicos y grandes, hombres, mujeres, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Los voy a introducir al arca de la salvación. Y nuevamente veíamos que recordábamos el número 8, 8 personas que dice San Pedro se salvaron en el diluvio. Por ello, el número 8 será el símbolo de la nueva creación. En los bautisterios antiguos de la iglesia primitiva, las pilas bautismales eran en forma de octágono, así de figura de 8 lados, simbolizando el octavo día. La semana tiene 7 días y el octavo día es el día después del último, y es el mundo venidero. Por eso el bautismo prefigura el mundo por venir, lo que viene más allá. No porque el Espíritu Santo es una paloma, toma esta forma por lo pacífica. Igualmente, Jonah, la palabra Jonah, Jonás, en hebreo significa paloma, y Jonás viene anunciando la salvación. Igualmente, esta paloma significa Dios quiere reconciliarse con los hombres. Cristo es nuestra paz. Cristo quiere hacer las paces y unirnos a Dios y a los hombres, porque hay un solo Dios
verdadero, es lo que creemos. Y un solo Señor Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, porque hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él es el mediador del nuevo pacto, dirá el epístola a los hebreos. Pues bien, ya para ir concluyendo, el bautismo es hacernos partícipes de Cristo, es caminar junto a Él. Dirá San Nicolás Cavasilas en su obra La vida en Cristo, él entiende la vida en Cristo como esta participación de los eventos salvadores de Dios que se configura a través de los sacramentos, de los santos divinos inmaculados misterios de Cristo, el bautismo, la crismación, la Eucaristía, todos estos sacramentos es la participación de Cristo en la vida de los hombres. Esa es nuestra vida. Por ello, el bautismo nos configura con Cristo, nos asemeja a Él, nos hace pequeños cristianos cuando nos bautizamos, dice San Pablo, y es un himno que entonamos también en la Divina Liturgia, en los días de fiesta especiales. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El bautismo nos pone la túnica de Cristo, nos hace cristianos, porque dice San Pablo, porque si participan de su muerte en el bautismo, también participarán de su resurrección. Por ello, esta fiesta es muy importante de la Epifanía, porque se nos aparece la Trinidad, empieza la salvación, y esta frase tenemos que entenderla porque cuando acabamos de comulgar en la Divina Liturgia, la repite el coro. Hemos visto la verdadera luz. Hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adorando a la Trinidad indivisible porque nos ha salvado. Nuevamente el tema de luz, de adoración, de la Trinidad y de la redención están presentes siempre en los servicios litúrgicos. Y por ello nosotros necesitamos ser bautizados para poder ver esa luz, para tener esta fe, para adorar al Padre y para tener paz en sus corazones. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, aquí estamos. Padre, ¿podría dejar antes que nada quiero aclarar, hice un error a la hora de leer la lectura, no era Mateo, sino era Marcos, una disculpa. Creo que si puede dejar de grabar y para eventualmente lo compartamos. Y ya si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ya dejo de grabar? Por favor.